Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. En La Paz tenemos motivos para celebrar. Y sí, porque la Feria Internacional del Libro, que comienza mañana, está cumpliendo 30 años. Y es una buena ocasión para que en este programa hablemos sobre la lectura. ¿De cuánto leemos los bolivianos? ¿Qué leemos? ¿Cuáles son las posibilidades de acceso a libros o a lecturas? En fin. Se sabe que el país tiene un altísimo nivel de alfabetización, más del 90%, por supuesto, pero también existen estudios como aquel estudio académico que indica que los niños de sexto grado, 8 de cada 10 de estos niños tienen dificultades para comprender aquello que leen. Bueno, con ese dato arrancamos y quiero presentarles a nuestros invitados de lujo. Ellos, en primera instancia, saludo a Carlos Osterman, él es presidente de la Cámara del Libro de la Paz. Bienvenido, Carlos, y gracias por hacerte tiempo porque sé que andas correteando con la Sí, inauguración y todo. mil gracias. Agradecemos este espacio maravilloso porque el espacio Merivaca está agarrando fuerza y estar en él es una maravilla porque claro, es el mejor momento de dar a conocer todo lo que estamos haciendo para celebrar nuestros 30 años. Es increíble, ha pasado el tiempo, muchísimo. Exactamente, pero ha pasado para bien porque esa feria cada vez está mejor y cada vez se fortalece. Quiero dar la bienvenida también a Antonio Vera, él es docente e investigador de la carrera de literatura de la UMSA. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Mary, muchas gracias. Yo contento de estar aquí en el programa para hablar con Carlos y contigo sobre este tema, ¿no? Bueno, empiezo con Carlos y a los dos quiero hacerles esta pregunta. ¿Es cierto que los bolivianos leemos muy poco? Bueno, algunos dicen que somos analfabetos funcionales, ¿no es cierto? Analfabetos funcionales. Es decir, hemos aprendido a leer y bueno, hemos pasado los cursos y todo, pero en la práctica y en esencia, realmente el problema de la comprensión, quizás Antonio pueda tocar el tema, pero curiosamente había una especie de, digamos así como, digamos que iba a desaparecer el libro físico y hemos visto que no ha desaparecido el libro físico. Ha habido una reacción tanto por un lado de las editoriales, como las grandes editoriales, como también por parte de esa otra realidad que son los jóvenes, ¿no? Quizás lo que no estamos entendiendo es quizás estamos frente a un fenómeno que todavía se está dando, pero no lo estamos entendiendo, ese es el fenómeno, ¿no? Pero en la práctica, el formato digital es mucho más importante que el físico cada vez más. Esa es una realidad. Y hay reacciones, por ejemplo, en Suecia y en otros países se dice que a los chicos no se les debe, en algunos casos ni siquiera les dejan ver redes, ¿no? O sea, no solamente no tener el aparatito, sino pero como te reitero, lo que han hecho las editoriales como Penguin, Planeta, las grandes, todas ellas han arrasado el mercado con nuevos tipos de ofertas en la que no solamente son las tapas duras, sino que también son los cantos pintados, una diversidad, no saben ustedes, de cantidad de autores y de libros que es impresionante. Bueno, entonces no son malas noticias, diríamos, ¿no? Porque hay una nueva ola y una nueva generación que está leyendo y está leyendo bien, ¿no? Además con estilo, con tapadura. Sí, claro. Exacto. Bueno, Antonio, ¿qué opinas tú al respecto? Sí. Tenemos mala fama, la verdad, como bolivianos, Bueno, porque han salido unos índices, ¿no? sí, siempre salen, la verdad. No solo es mala fama, yo creo que es importante contextualizar que esta es una realidad que se vive a nivel latinoamericano, regional, ¿no? Por ejemplo, hace algunas semanas el Banco Mundial lanzó una publicación muy interesante que es una recopilación de métodos de enseñanza en el ámbito escolar de la lectura. Y a partir de esa recopilación han como sistematizado un método que podría ser realmente efectivo, eficaz para generar lectores reales y no solamente lectores que leen por compromiso y luego se olvida. Y en ese estudio, el punto de partida de ese estudio es que estamos en un momento en el que en los países de ingresos bajos y medios, así se clasifican ahora los países, antes les decíamos tercer mundo, eh, el 70% de los escolares tienen un nivel de aprendizaje deficiente, sobre todo relacionado con la lectura. Entonces, realmente sí, no hay que olvidar, no hay que pasar por alto el hecho de que el punto de partida, si quieren, es catastrófico, ¿no? En la medida en que estamos ante
una serie de dificultades relacionadas con el aprendizaje que es necesario encarar de manera muy urgente, de manera integral, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida que va más allá, insisto, de nuestro contexto, ¿no? Que es general y que incluso se da en los países desarrollados, ¿no? Hace poco se publicaban estudios de profesores de las grandes universidades norteamericanas, de las universidades que están en el top 10, que señalan que sus estudiantes de letras no quieren leer o no están acostumbrados a leer libros completos. Entonces estamos hablando de un panorama que es bueno contextualizar a nivel regional especialmente, pero a nivel mundial también, ¿no? Punto de partida catastrófico, entonces, complicado. Bueno, pero Carlos Osterman es un librero, además de presidente de la Cámara del Libro de La Paz. Su librería es Solo Libros, ¿no? Así es, solo libros. Solo libros. ¿Qué tal van las ventas de libros en La Paz, en Bolivia en general? Bueno, hay que entender que estamos pasando una crisis económica y muy fuerte. Por un lado, nuestra librería apuesta por el libro nacional. Esta es una cosa. Pero los libros que traemos de afuera cada vez se disparan. Y aquí viene el gran problema. Como tú dices bien, yo no solamente pienso que el libro está alejándose de las personas, sino que el Estado no facilita el acceso a la lectura. ¿Ya? Pensamos que adquirir un libro sería una política estatal interesante, pero al mismo tiempo deberíamos crear bibliotecas. Y creo que lo gran ausente de la ley del libro es que faltan bibliotecas. Es decir, bibliotecas que te permitan enriquecerte o acercarte. Yo creo que los niños aprenden en los colegios como quien aprende matemática, aprende a leer, pero realmente no tiene conciencia del valor y del uso que debería. Es muy triste en las universidades, cuando hice docencia, muchos alumnos no hacían el esfuerzo de acercarse a sino, profesor, ¿en qué lugar está ese capítulo que usted dice? Ah, está en tal fotocopia, por ejemplo. Entonces, y ahí aparece el fenómeno de la reprografía, ¿no? Entonces, al final somos estudiantes que leen pedazos de cosas, no de libros. Entonces, por un lado, yo considero de que sí, efectivamente, el problema de leer en Bolivia es real, es concreto. Ahora, las librerías, ¿qué es lo que hacemos? Hemos ido desarrollando a través de varias estrategias, ¿no es cierto?, de acercarnos a ellos. Y, por ejemplo, una de las cosas que es interesante y que hay que mencionar son los clubes de lectura, ¿no? Hoy día el fenómeno de los clubes de lectura es muy interesante porque además nos permite, entre comillas, no solamente desarrollar nuestros hábitos o nuestra capacidad crítica, sino que hay un fenómeno que es muy importante, la socialización. Y esta socialización es esencial, porque cada vez, a través de toda esta suerte de vida que estamos llevando, cada vez somos personas muy ensimismadas que no son capaces de volcarse al mundo, ¿no? Bueno, ya estamos entrando en profundidades, ¿no? Es decir, el acceso, el papel del Estado respecto al tema, etcétera. Pero tengo entendido que la UNSA ha realizado estudios sobre el tema, la carrera de literatura específicamente, y queremos ver un par de láminas para arrancar respecto a una encuesta o un estudio, ya nos dirá Antonio de qué se trata, que se ha realizado en la última feria del libro de la ciudad del Alto, ¿verdad? Veamos por favor ese par de láminas. Empezamos con esta: motivación e identidad lectora. La pregunta clave: ¿lees por obligación o por gusto? Adelante, Antonio, si nos puedes explicar la lámina. Sí, bueno, tal vez contextualizar un poco. Esta es una investigación de carácter cualitativo, ¿no? Entonces las cifras marcan alguna tendencia, pero no tienen un valor, digamos, estadístico, ¿no? Entonces no es una encuesta, corrijo. Claro, es un cuestionario que se aplicó a jóvenes que visitaban la feria, ¿no? Y cuando se les preguntó si leían por gusto o leían por obligación o por ambos, la mayoría se inclinó por hablar de un gusto personal, ¿no? Ahora, eso contrasta, por ejemplo, con una respuesta que ellos ofrecieron en el sentido de que se les preguntó cuántos libros leen al año, ¿no? Y cerca del 46% respondió que leían 1 o 2 libros al año, lo cual es un índice considerado en general muy bajo, ¿no? Creo que es la siguiente lámina. A ver, Puede podemos recorrer un poquito y encontrar datos.
Claro, ¿no? Entonces, Ahí está. es necesario, digamos, contrastar, porque hay mucha gente que dice que lee por gusto. Además, bueno, en un contexto que es una feria del libro, obviamente la gente está ahí porque tiene cierto interés, cierta afinidad por la lectura, pero nos parece interesante contrastar con estos datos, ¿no? O sea, cómo hay un interés por leer, cómo hay un deseo lector que está manifiesto en los jóvenes y hay diferentes formas de manifestarlo, pero esos datos es necesario tomar en cuenta que hay que hacer un contraste con, por ejemplo, esta cantidad de jóvenes que declaran leer solamente 1 o 2 libros al año, o este porcentaje de personas que le dedican entre 30 minutos y 1 hora aproximadamente a la lectura diaria, ¿no? Ujú. Eh, que hay que considerar que están muchos de ellos en edad escolar o en edad universitaria. Y por último, a este otro dato, que es al que se refería Carlos, ¿no? Que es muy fuerte, que más del 53% de los que hemos entrevistado señalan que no tienen disponible una biblioteca cercana, ¿no? Ujú. Entonces, realmente ahí nos hace volver un poco a lo que comentaba Carlos, en el sentido de que es un problema que tiene que ver con, no con iniciativas particulares, no con la buena voluntad de algunas personas, sino con políticas de Estado, políticas públicas, en las que se involucren los diferentes actores que forman parte de esto que se llama el ecosistema lector o el ecosistema del libro, ¿no? Bueno, muy interesantes los datos y quiero dar la bienvenida a un nuevo invitado. Se trata de Ernesto Martínez. Él es librero, paz presidente de la Cámara Boliviana del Libro. Bienvenido, Ernesto. Gracias por recibirme. No, pues Carlos, encantados. tal, ¿cómo están? Claro. ¿Cómo les va? Aquí estamos hablando de si es que esta fama de que no nos gusta leer es verdadera o es falsa. ¿Cómo lo ves, Ernesto? Falsa, empezaremos. La respuesta más corta, yo creo que es falsa. A ver. Yo creo que somos, el nivel de lectura que tenemos en Bolivia creo que no es malo. Ujú. Sí, por supuesto, nos encantaría, somos libreros, vendemos libros, queremos que la gente lea, queremos que la gente reciba, pero no es malo. Sí es grave lo que decían antes, o sea, no tenemos bibliotecas que permitan satisfacer las ganas de leer. Yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, no debería ser obligatorio comprar un libro para leerlo. Lo que necesitamos son bibliotecas, donde la gente que quiera leer y no tenga el dinero para comprarse un libro, pueda ir y leer, ¿no? Ujú. Los datos que presentaron ahora, que me pasaste ayer, de alguna manera certifican lo que la Cámara del Libro ha estado haciendo desde el 2015, haciendo preguntas cada cierto tiempo, dónde lee, de dónde lee, cómo sabe del libro, etcétera. Ujú. Y todas las veces la respuesta es las librerías son las únicas formas de recibir libros y no debería ser solo eso. Y Ernesto, ¿el hecho de que haya un mundo digital a disposición de todos no facilita el acceso a los libros? Yo creo que no. Tú puedes comprar 1500 libros, los 1500 libros en literatura, probablemente eso pasa todo el tiempo en CDs. Y tienes los libros en CDs y te puedo asegurar que la gente no lee todos sus libros en CD. No, O sea, no nos los gusta lee. tener el libro físico para No. leer. O sea, yo creo, perdón, vamos a hablar, o sea, los libros estos digitales piratas versus los libros digitales que vienen ahora en pantallas como el Kindle, el Kobo, etcétera, y el libro impreso, ¿no? O sea, yo sigo pensando que los libros gratuitos, que puedas tenerlos en tu casa, no necesariamente implican que eres un lector empedernido. Ujú. Cuando tú compras un libro digital, leer en pantalla es difícil, no cuadras todo, etcétera. Ya hay un montón de estudios además ahora sobre qué también se lee en pantalla versus qué también se lee en libro. Y por el otro lado está todos los nostálgicos del libro, de que el libro, el olor de las páginas, etcétera, que Los sí sigue fetichistas. existiendo y sí va a haber. Sí. Claro, eso va a seguir existiendo y está pasando lo mismo con la música. O sea, de pronto ahora los vinilos han vuelto a aparecer, a pesar de que tienes toda la biblioteca, toda la música del mundo en tu celular, igual quieres tener tu vinilo. Ujú. Ernesto también es librero y es dueño de Martínez Achini, ¿verdad? De la Sí. librería Martínez Achini. ¿Cómo está yo estoy centrándome en él porque quiero ponerlo al día con todas las preguntas que hemos hecho con los otros invitados. ¿Cómo está la venta de libros? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Se ha mantenido? Ahí tengo un montón de información al respecto. Adelante. Bueno,
Yo lo que tenemos claro, o sea, el tema de ventas, lastimosamente, es difícil de sacar. Los colegas son reacios a dar su información. Nosotros el Como todo 2000, negocio. si no estoy mal, el 2018, el 19, decidimos acudir a impuestos internos, Ajá. porque ellos sí saben cuánto se vende en Bolivia, ¿no ve? Para- Ellos sí tienen esa información. Y hemos tenido, voy a empezar con las importaciones, voy a tomar un minutito nada más, pero hemos llegado a 18 millones de dólares en importaciones en libros, el 2014. Ese es el techo. Coincide con el año, el 2014 se cumplía un año de la aprobación de la ley del libro. Entonces, claro, todos, qué bien, estamos importando. Pero bueno, el país es otro país, entonces empiezan a caer las cosas. Bajaron hasta el 2019, el 2020, la pandemia, Claro. hemos importado 7 millones de dólares. Ujú. Le digo hemos porque es todo el gremio Claro. en libro. Y en este momento estamos en 11 millones, Recuperando un poquito. 2025. 11 millones, que es lo mismo que importábamos el 2001. Ya, entonces, en realidad hemos perdido mucho tiempo. Ya, más o menos, y permíteme ver mi chanchullo, pero más o menos las ventas que sí sabemos, o sea, las ventas oficiales de libros, ¿dónde están las ventas? Bueno, el punto es que hemos... Voy a chequear, pero bueno, sí, pero el punto es, o sea, Bolivia es un país netamente importador de libros. La producción nacional no es tan grande como la importación de libros. Ujú. Entonces, después te digo los montos ahora que los Carlos encuentro. quiere Sí, decir lo algo. que pasa, tienes razón del mundo, Ernesto, ¿no? De que en realidad el tema de cuantificar el tema en términos económicos es bastante aleatorio. Te voy a poner, hace muy poco sacaron una encuesta de que en Santa Cruz era era uno de los grandes productores de libros en Bolivia. Cuando nosotros sabemos, con Ernesto y todo el mundo, de que en realidad las editoriales bolivianas están en La Paz, unas cuantas diría yo, en Cochabamba, y digamos, lo que hay en Santa Cruz, que hay que entender, están las grandes editoriales vinculadas con libros de educación. Entonces aparece, la cifra te está indicando, ¿no es cierto?, de que son los grandes productores de libros, cuando en realidad lo que está detrás de eso hay todo un sistema vinculado con educación. Son libros que se deben obligatorio. O sea, no, esa es una primera cosa. La segunda cosa que me parece importante, que yo personalmente creo en una campaña que ya estamos comenzando a manejar en la Cámara, de empujar a algo que es muy importante, no solamente leer para que tú te instruyas, mejores tu capacidad, sino que tiene que estar vinculada con lo que yo llamo ese escasísimo tiempo libre que tienen las personas. No se olviden que dividir este asunto de las 8 horas de trabajo es una larga conquista social, básicamente reconociendo de que debemos tener también espacios personales para poder disfrutar de la vida. No tiene sentido trabajar como europeo, es decir, digamos, todo de sol a sol para no tener un tiempo libre, ¿no? Entonces, el libro tiene que estar necesariamente ubicarse hacia ese disfrute, ese goce de usar ese poquísimo. Si tú miras tus cifras, el gusto por el gusto de leer, claro, es coincidente con lo que te digo, la gente no dispone del tiempo personal para hacerlo. Esa podría acercarse a una respuesta, ¿no? Tiempo, acceso, políticas del Estado para incentivar la lectura y las importaciones, que me parece interesante el dato, que hayamos llegado a un techo de 18 millones de dólares, caído a 7 millones de dólares en importaciones y que ahora estemos apenas tratando de repuntar. Pero esa frase que acaba de decir Ernesto me pareció demoledora. Estamos en el mismo nivel que el 2001. ¿Qué significa eso? Es un retroceso de más de 20 años en cuanto a importación de libros. Muy preocupante, ¿no, Antonio? Sí, bueno, yo no tengo mucha idea de las cifras, me interesan mucho estos datos y sorprende por qué, digamos, es tan difícil acceder a ellos, ¿no? A pesar de que, bueno, deberían ser un dato que se
maneje, porque yo creo que lo que se trata es de pensar juntos, ¿no? El Estado, las instituciones educativas, la universidad, la Cámara del Libro, todas las instituciones que tenemos que ver con este tema, ¿no? Interactuar para poder llegar a soluciones o a mejoras, ¿no? En ese sentido yo retomo lo que dice Carlos acerca de esa necesidad lectora que va más allá de lo utilitario, ¿no? Es decir, hay lectores, obviamente, he entrevistado a 22 personas con cierta profundidad en la investigación que hicimos en la Feria del Libro del Alto. Obviamente la mayoría están interesados en la lectura porque la lectura se convierte, o es para ellos, en su expectativa, en una forma de ascender socialmente a través de la educación o de cumplir ciertas funciones básicamente utilitarias. Pero hay también un grupo importante de los entrevistados que asumen la lectura como parte de su identidad, ¿no? Es decir, que quieren ser lectores, quieren convertirse en lectores, y no necesariamente como una cuestión de un entretenimiento pasajero, sino como que algo que es fundamental para su identidad, ¿no? Porque tiene que ver con sus preguntas, que no solamente son preguntas racionales, sino también con sus necesidades emocionales, con lo que diríamos las necesidades estéticas o existenciales que tenemos todos, ¿no? Y que pueden cumplir una función muy importante en nuestra vida diaria, en nuestra relación con el mundo, ¿no? Entonces, esos lectores, ¿no? Creo que dan una señal muy interesante de hacia dónde o por dónde podemos empezar a tomar acciones, por ejemplo, al activar una red de bibliotecas, por ejemplo, al potenciar el rol de la mediación, de la lectura, que es un aspecto fundamental en el crecimiento de los lectores también, ¿no? Bueno, pero la OMSA viene preocupada por este tema desde hace años. Si bien acabamos de presentar esos datos que se han recogido en la Feria del Alto, también ustedes tienen un estudio de más largo plazo que ha empezado el año 2023 y queremos mostrar esas láminas. Vamos, por favor. Ahí tenemos el año 2023. Antonio, si nos podrías explicar. Sí, bueno, esta es una investigación que está en curso, ¿no? Lentamente, año por año. Esto es parte de una materia del tercer año de la universidad, donde nos hemos propuesto el objetivo de observar qué es lo que pasa con la lectura, en principio, en el sistema escolar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener una imagen más completa y más compleja, más allá de simplemente esas cifras catastróficas, ¿no? Porque creo que esas cifras catastróficas nos obligan a justamente investigar y tratar de saber qué es lo que está pasando. Bueno, en el 2023 visitamos varias unidades educativas públicas y ahí un poco la conclusión que hicimos a partir de las dinámicas, las entrevistas, fue que la lectura en las aulas escolares está, como dice, bajo asedio, ¿no? ¿Por qué? Porque desde diferentes ángulos, ¿no? Ocurre que los estudiantes encuentran limitaciones para leer, por ejemplo, desde el currículo, desde la planificación didáctica, desde la carencia de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado varias veces que visitábamos unidades educativas donde entrevistábamos al director en una oficina muy bonita, ¿no? Y detrás de él había un estante con muchos libros, ¿no? Cerrado, ¿no? Y le decía, y además en varios ejemplares, ¿no? Porque eran donaciones de 20, 25 ejemplares cada uno. Y le decíamos, ¿y esos libros? No los podemos prestar, porque no tengo el sistema para prestarlos. Claro. ¿Y dónde está la biblioteca? No tenemos biblioteca. Entonces, hay muchas unidades educativas con más de 1000 estudiantes que no tienen un curso dedicado a la lectura. Sigamos, por favor, con la otra lámina para que la sigamos comentando. Ahí, la siguiente. Ahí está. 2024 se ha centrado en el docente, que además está maniatado según el título. Sí, más o menos, sí, es un poquito sensacionalista. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, la tendencia normalmente es a buscar a responsables y normalmente los palos le caen a los profesores, ¿no? Pero también es importante observar en qué realidad vive, ¿no? Y cuál es su nivel de exigencia, cuáles son sus expectativas, qué tipo de formación han tenido, en qué medida los profesores realmente están cumpliendo una función de mediación y cómo tienen que lidiar con una serie de exigencias de trabajar en 2 colegios, de tener que cumplir una serie de obligaciones extracurriculares, ¿no? Entonces encuentras con docentes muy motivados, pero que no tienen las herramientas metodológicas para llegar al aula y hacer un trabajo efectivo, por ejemplo, ¿no? Interesante. Pero ahí sí yo quisiera acotar algo. Sí.
¿Te has puesto a pensar de que aún se exige leer el Quijote, Las Varillas de Tormes, El mundo de Amicis Corazón, Claro. con un lenguaje enrevesadísimo, Sí, ya que nosotros estamos acostumbrados a leer crónicas y todas las cosas? Nos cuesta entender. claro. Imagínate obligarlos a leer esos libros, ponerlos pues en una tortura china, ¿no? Bueno, Ya. esa es otra pregunta central. ¿Qué leen o qué obligan a leer en los colegios, no? Ernesto. Yo voy a discrepar, o sea, yo creo que depende, por supuesto, la edad, no le vas a decir al chiquito de 6 años que lea el No, Quijote, por supuesto. Claro. por supuesto, pero sí Mm. creo que no puedes salir del colegio sin haber leído el Quijote en una cultura hispanoamericana. Creo que es un error. ¿Qué están leyendo? Y yo voy a aprovechar el informe, lo que te podéis leer de la investigación que han hecho en el alto. Los chicos están leyendo manga japonés. Sí. ¿No ves? Ujú. Están leyendo manga japonés. Y Wattpad. ¿Mm? Mucho Wattpad, ¿no? Wattpad. Exacto, y Wattpad, pero eso es lo digital, Claro. ¿no ves? O sea, lo físico es la manga, ¿no? Por eso dice el origen, yo digo porque, claro, leo esto y dice el origen de la importación de los libros sería Japón. En realidad no es Japón porque Japón no importa libros a Bolivia. O sea, tengo los datos para decirte, no recibimos muchos libros de Japón. ¿Qué ocurre? Esta manga viene de España, viene de Estados Unidos, digamos, o probablemente de China, porque se imprime mucho de lo que se produce en Bolivia, también se imprime en China. Entonces, sí creo que faltan profesores que estén dispuestos a leer manga, a leerse Tintín, no sé, o Condorito, para empezar. Dragon Ball. Exactamente, porque eso es lo que leen los chicos, y si eso es lo que están empezando a leer los chicos, es una buena forma de iniciarlos. ¿Qué es lo que queremos? Que lean. No tanto que leen, sino queremos que lean. Bueno, Entonces, estamos hablando de dos tipos de lecturas, aquellas que se obligan en el colegio, que van por un lado, y aquellas que les gusta a los chicos, ¿no? Que pueden tener que ver con, no sé, con manga, por ejemplo, que es el caso de mi hija, que solo Claro. lee manga, digamos, ¿no? Y ahí hay que lidiar, perdón, ahí hay que lidiar con algo que me parece también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando los docentes y los encargados del currículo o del currículo educativo deciden qué leer, toman muchas veces decisiones que tienen que ver con cierta utilidad de los libros, por eso se lee mucha autoayuda, ¿no? O ciertos valores morales o ideológicos que tendrían que cumplir los libros. Y lo que haces es generar un canon de lectura escolar que no resulta muy cautivante, muy seductor, ¿no? Y lo que tienes que hacer, obviamente, para empezar a generar el hábito de lectura, es conectar con los intereses de los jóvenes que están. Es decir, hemos recibido, yo hablaba de Dragon Ball, porque muchos chicos de 11, 12, 13 años mencionan Dragon Ball, esa serie japonesa que es del 84, que sigue estando vigente y que de hecho ha sido censurada en muchos espacios porque tiene sus, como todas mangas, ¿no? Pero, ¿por qué no incorporar esa lectura? Y probablemente ese sea el inicio para poder luego llegar a por lo menos que se lean un par de capítulos del Quijote, ¿no? Y me gusta escucharlo de un profesor, porque sé que él, además de docente en la UMSA, es profesor de un colegio, ¿no? Porque yo podría pensar, no, los profesores seguro se van a cerrar, porque tienen su currícula, etcétera, y no van a querer salir de ahí. Pero si nos está diciendo un profesor, me parece un punto de partida muy interesante para empezar a pensar en un cambio en lo que se lee en los colegios, ¿no? Sigamos con las láminas, por favor, para que nos sigan dando material para la conversación, por favor. Ahí está, 2025, el estudiante oculto. Ya en este año se centran en los estudiantes. Adelante, Antonio. Sí, claro, el año pasado y este año hemos tratado de concentrarnos en hablar con los estudiantes, a ver qué les gusta, a ver dónde consiguen los libros, a ver cuál ha sido su historia también de mediación lectora. Y un aspecto que de lo que estamos hablando ya y que creo que es también patente para quienes nos acompañan aquí es que hay un interés lector que trasciende, ¿no?, estas cifras catastróficas, como decía yo, y que es muy intenso, ¿no? Es decir, si comparamos las menciones a títulos que hacen los estudiantes respecto a su propio interés, el universo que ofrecen ellos es mucho más amplio y diverso, ¿no?, que lo que les ofrece el colegio, ¿no? De las 212 menciones a títulos que han habido en la feria, en la investigación en la Feria del Alto, ¿no?,
la mayor cantidad y la mayor proporción diversa se encuentra en las preferencias personales. En cambio, el canon escolar está normalmente ligado a un grupo bastante repetitivo de títulos, ¿no? Que no provocan mucha motivación, ¿no? Y sí. César, si podrías ponernos la siguiente para que hagamos un resumen, porque contiene justamente un resumen, y nos dice, sistema educativo 2023, falla por falta de rigor, falla por asedio, fragmenta textos, recorta horas e instrumentaliza la lectura. 2024 se enfoca en los docentes y dice falta de voluntad o preparación. Están maniatados por exigencias contraproducentes, desinterés parental y materiales inútiles. Y los estudiantes en 2025, rechazo natural a la lectura, buscan PDFs, valoran ferias y exigen agencia para elegir y debatir. Ese más o menos es como el resumen de lo que se ha analizado. Vuelvo a decir, por obligación uno tiene que leer ciertos libros, le guste o no le guste. Sí, claro. Es verdad. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso puede ser un incentivo, pero desincentivar terriblemente, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando vienen a la librería, aquí está Ernesto también se va a decir lo mismo, se hace con papá, ¿qué le doy a un niño de 14 o 15 años? Y le digo, ¿qué te gusta, papito? Pregúntele a él. ¿No es cierto? Yo quiero esto. No, eso es muy light, es muy liviano, como un Dragon Ball, de lo que sea, ¿no es cierto? Tú tienes que leer algo más serio, más importante, etcétera, etcétera. Entonces, hay una visión equivocada. Yo creo, como ese niñito, nunca me voy a olvidar, que estaba frente a en uno de nuestros stands, y le dice a su mamá, mamá, cómprame un libro, le dice así, señalando seguramente una manga o lo que sea. La mira todo desde arriba, hasta la posición de la madre de arriba hacia abajo, le dice, ¿y para qué? Si tú no lees. ¿No? Claro. Entonces, es terrible, es terrible. Imagínense los profesores acostumbrados a tener que cumplir ciertas tareas, un cierto programa, tienen que además evaluar a no sé cuántos miles de estudiantes. Imagínense obligarles a ser ingeniosos o pedirles algo más allá de lo que está establecido. Cuántos cursos, seguramente Ernesto también está trabajando con un colegio, como tú vas a ver. Nosotros hacemos esfuerzos para que los profesores tengan la posibilidad de contactarse con los autores. Pero ellos dicen, no, yo prefiero hacer lo que está establecido porque ya no doy más, no tengo más tiempo. Entonces, hay una máquina que es aplastante y enajenante, diría yo, es la palabra exacta, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer, mi hijo, por ejemplo, se negaba a leer. Hasta ahora, Daniel, el que le da la batalla, ¿no? Pero un día descubrí que le gustaba Star Wars, entonces le conseguí toda la colección de Star Wars y decía, papá, esta es la nave así, etcétera, etcétera. ¿Logré o no logré mi objetivo que lea? Porque para poder dar estas explicaciones, quiere decir que el tipo leyó, ¿no es cierto? Y los padres y profesores también tenemos que aprender de ellos para tener motivo de charla y así los motivamos también a que sigan leyendo, porque si no, ni te cuentan de lo que están leyendo, qué sé yo. Ernesto quería hacer unos comentarios respecto al estudio. Sobre el estudio, voy a empezar con los estudiantes, simplemente una anécdota. La primera, hicimos la feria del 2021, la feria del libro. Fue en septiembre, no fue en agosto, porque todavía no sabíamos, bueno, el tema de toda la pandemia. Y nos sorprendió gratamente que la feria, no me acuerdo, pero caía el 21 de septiembre, estoy seguro. No era un día gratuito, no era un día nada. La feria se llenó de parejas. El 21 de septiembre, y esa feria estaba llena de estudiantes, que creo que es un poco lo que tú has mostrado en el estudio, Antonio, o sea, los chicos, los jóvenes, esperan la feria, quieren la feria, porque ahí van a poder ver qué van a leer el próximo año. O sea, eso es lo más interesante de todo esto. Y eso fue grato tener la feria llena de jóvenes buscando y viendo libros. Tanto es así que después nos golpeamos el pecho que tenías que haber hecho algún tipo de campaña. ¿Cómo no se nos ocurrió? 21 de septiembre, o sea, ¿cómo no se nos estamos tan preocupados en que por lo menos salga la feria después de la pandemia que no nos hemos preocupado en... Pero bueno, cambia la flor por un libro. Exacto, que eso se hace en España el 23 de abril, el día de San Jordi, en Cataluña en realidad, que eso es extraordinario. Eso es una forma muy interesante de promover el libro, digamos, no sé si la lectura, empezaremos por ese libro. Los profesores efectivamente están maniatados y están maniatados en el área pública por una ley del servidor público en el cual son responsables económicos y administrativos del material que se les da.
Por lo tanto, no van a prestar un libro, van a cobrar si no recuerden. Para empezar, y están maniatados porque hay esta percepción de los padres de familia de que los libros son muy caros. Por lo tanto, si tú pides el Quijote, hay una versión de 150 bolivianos del Quijote, ¿ya? No, o sea, ¿cómo vas a pedir el Quijote? Es muy caro y no sé qué. Por lo tanto, los padres, los profesores prefieren evitarse eso. O sea, si tú quieres promover la lectura, sí hay que hacer actividades en colegios, hay que hacer actividades, hay que fortalecer bibliotecas, pero tienes que tener padres que lean. Porque si los padres no han leído, los niños normalmente no lo van a hacer. Bueno, está súper interesante la charla. Tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos porque acaba de tocar un tema que me parece que a la gente le va a interesar, que ahondemos un poquito más. Precios y, por supuesto, la feria. Queremos hablar de eso. Enseguida volvemos. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715 55 170 y agenda hoy. Estamos de regreso hablando sobre libros en ocasión de los 30 años de la Feria Internacional del Libro de La Paz. La gente sin duda va a la feria, ama la feria en La Paz, la llena y seguramente compra libros. Y yo escucho una queja constante, no sé si es pura, pura cantaleta o es real. O sea, ¿los libros son caros en Bolivia? ¿Cómo son los libros? Les doy la palabra a los dos, quien quiere empezar. Yo empiezo. El 90% de los libros que se compran en Bolivia son importados. Bolivia no produce libros en el nivel suficiente como para que esos libros, el precio de esos libros, te permita bajar el precio. O sea, la respuesta es sí. Los libros son caros para la condición boliviana, sí. Los precios de los libros son los precios de Buenos Aires, de España, de Miami, de México, de Bogotá, no son los de La Paz, ¿no? 1, 2, hay que traerlos. 3, hay que pagar en dólares, ¿no ve? Entonces, eso sí, efectivamente te va a encarecer un libro. O sea, un libro de 300 páginas te va a costar, no sé, 280 pesos. Efectivamente. Un libro boliviano de 280 páginas probablemente te va a costar 120. ¿Ya? Lastimosamente es así. O sea, no hay pero mucho. Impuestos no se paga, ¿verdad? Pero aquí viene la cosa. Yo también entro un poquito en debate. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se establece el precio? A ver, yo puedo establecer, de acuerdo a los mecanismos que está explicando Ernesto, ¿cierto? Lo importo, tengo dólares, etcétera, etcétera. Ese es un camino. Pero también yo pienso quién va a también obtener una idea del precio. No soy solo yo, sino el que viene a comprar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un caso. El caso más típico cuando en Cochabamba, porque hay que entender, hay que ver a la gente en la feria, ¿qué hace? Por ejemplo, para comprar un libro, viene toda una familia, desde la abuela hasta y entre ellos discuten lo que debe ser bueno, etc. Y se llega al precio. Claro, ¿quién no fija el precio? Es el mercado pirata.
¿Ya? Bueno, si comparamos con eso, por supuesto Ya. que van a ser caros. Claro, por supuesto. Y la otra que yo también digo que es terrible. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un buen par de zapatos? Y aquí entramos a una valoración. ¿Qué es lo que qué valor le damos al libro? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Porque yo sí voy a gastar un par de zapatos 500, 600 bolivianos sin ascos y decís, deme dos. No, entonces algo está fuera. Yo lo estoy mirando como un antropólogo, es decir, qué es lo que yo le pongo valor y qué es lo que no le pongo valor, ¿no? Ahora, la otra cosa que también hemos observado con mi esposo, debido a esta alza, porque nosotros hemos pagado $1 hasta casi 20 bolivianos, ¿no? Entonces, de repente me dice, Carlos, están saliendo los libros nacionales. Entonces, los libros nacionales, dentro de ese espectro, llenaban una necesidad no tan cara, era una alternativa económica. Entonces, estos elementos de juicio hay que sentarse y aprender a verlos y discutirlos. Lo que pasa es que la gente, digo, está muy marcada por la reprografía, muy marcada por el famoso libro pirata. Inclusive, últimamente los han incorporado a programas oficiales, ¿no es cierto?, de una institución cuyo nombre no lo voy a decir, en una actividad muy importante. Wow. Les han dado lugar, les han dicho, Noticias. señores, forman parte de este programa. Estos hacen la apología de los derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a dar? No lo entiendo, ¿no? O, por ejemplo, alguien que nos patrocina nos dice, Carlos, te damos apoyo, y en el fondo, en el otro lado, está apoyando al lado pirata. Entonces, dice, no Pero, puede ser. Carlos, entre leer y no leer, entre el pirata y el no pirata, o sea, ¿es preferible que lea aunque sea pirata? Buena pregunta. Ahí la decisión creo que tiene que ver. La Y le decisión, pregunto al vendedor del libro. claro, la decisión final la tiene el Ernesto quiere autor. salvar. Perdón, te voy a cortar ahí. Si usamos al libro pirata más, el libro no es caro entonces. Claro. O sea, yo creo que esa es un poco no sé si llamarla la hipocresía del cliente, ¿no? Decir, este libro está muy caro, yo puedo comprarlo en 20 pesos. Comprarlo en 20 pesos si realmente lo quieres leer. Y sí, yo ahí discrepo con muchos de mis colegas. Al final queremos que lean. Empezaremos con que lean, ¿ya? Porque yo estoy seguro que cuando lean un libro pirata, mal editado, mal impreso, a pesar de que ahora la calidad es mucho mejor y no sé qué, pero siempre te das cuenta que ese libro no es realmente legal. O sea, no está bien hecho, no sé. Empiecen a leer. Entonces, bajo ese criterio, tenemos un mercado de libro pirata. O sea, si quieres leer el Quijote y puedes pagar 10 pesos, para leer el Quijote. Claro, entonces, anda a comprar el el Quijote. mensaje es lean, o sea, no importa si es manga, si es cómic, no importa si es pirata. Bueno, Carlos diría que sí importa. No, yo también quisiera que no sea pirata. Pero por Yo supuesto, también, pero si se trata de elegir, Pero es que entre leer y no leer, en el fondo el asunto es tema dice que lee pirata. Y no voy a dar el nombre de la persona porque no tengo su permiso, pero es un escritor que ha cultivado su gusto a la lectura leyendo libro pirata. Y ha escrito novelas, porque a partir de haber leído los libros piratas ha dicho, yo quiero también contar mi historia. Probablemente ha sido alumno de la carrera de literatura, realmente desconozco eso, pero y probablemente muchos de los alumnos de literatura cultivan su deseo de leer. ¿Por qué? Porque están obligados a comprar un libro, lastimosamente. Claro. Deberían poder irse a una biblioteca, sentarse, como Matilda, de la novela, Claro. y sentarse y leer, quedarse desde las 8 hasta las 8 de la noche leyendo, sin tener que pagar un solo centavo. ¿No ven? Eso debería ser. Pero bueno, por eso yo creo que los que leen libros piratas, en algún momento van a terminar leyendo por lo menos un libro original, y va a ser alguien ganado. Claro, yo también creo, o sea, obviamente los libros son caros, ¿no? Es un bien caro y para nosotros incluso creo que resulta, de acuerdo a nuestra posición en el sistema económico regional y mundial, cada vez más caro. El tema de fondo aquí es que leer es un derecho que se ha convertido en un privilegio. Entonces, ese es el problema. No le vamos a pedir a los que venden libros que rebajen, pierdan. Obviamente que no. Lo que se necesita es justamente tener políticas que hagan que, por ejemplo, como en Colombia, el Estado adquiera
libros de las editoriales nacionales, un gran sistema editorial el colombiano, para las 1000 y tantas bibliotecas públicas que existen en Colombia. Entonces, eso obviamente va a dinamizar el mercado, ¿no? No sin necesariamente afectar el bolsillo de muchas personas. Yo he hablado con estudiantes de unidades educativas fiscales que dicen, amo la Feria del Libro, espero la Feria del Libro, y me junto 150 pesos para ver qué me puedo comprar, ¿no? O en la Feria del Alto de Patacamaya, en la Feria del Libro del Alto, hemos conversado con estudiantes que han venido de un colegio de Patacamaya, felices porque han hecho todo un día de excursión, los han llevado a la Cámara del Libro, están maravillados con eso, que había un chico que tenía 100 bolivianos que se había juntado con mucho esfuerzo para encontrar en toda esa gran oferta de libros un título que le guste. Y estaba ilusionadísimo con eso. Entonces, realmente es algo que no está al alcance de todos, es un bien de élite. Faltan políticas. Y ¿no? tenemos que hacer eso. No le vamos a pedir, insisto, a los libreros que derrumben su negocio, Por supuesto. sino que hay una interacción en el ecosistema del libro Ahí que aportaría permita algo. esto, ¿no? Carlos. Por ejemplo, una vez llegó un chiquito con un frasco así grande de moneda, con el papá, la mamá. Esto ha ahorrado todo el año. Claro. Para mí, ¿no? Tan hermoso. Entonces, nosotros dijimos, ya, entonces, ¿va a pagar el libro con la moneda? Sí, claro, dice, nos tuvimos que Contar todas las ya, monedas. ya, ok, pero qué sí belleza. era una muy buena señal de que los padres, otra vez entramos, porque el problema es que la formación pensamos que la da el colegio, no, la formación básica, esencial, la da la familia. Claro que sí. Bueno, ya estamos hablando de la feria y quiero que en los últimos minutos dediquemos nuestro tiempo a eso. La feria ha ido creciendo. ¿La feria es un termómetro de que a la gente le gusta realmente leer o la feria se ha vuelto un espacio social? Cuéntenos. No sé si empezamos con... Eso tiene varios años de presidente, así que... ¿Cuántos años de presidente ha estado? 3 gestiones, ¿no? Sí. 3 gestiones, 6 años. Belleza. Yo creo que la feria es un evento cultural, principalmente. Se ha vuelto, por supuesto, es un evento social en una ciudad que tiene pocos lugares donde puedes ir a pasear y ver libros, ¿no ve? Al mismo tiempo, es por supuesto una gran alternativa. Hay mucha, yo creo que yo no lo usaría como un barómetro de qué tan interesados con la lectura están. Creo que no es así, pero efectivamente, y de eso vuelvo al estudio de Antonio, la gente que va a la Feria del Libro es gente que quiere, de alguna manera, leer, quiere por lo menos saber de qué se trata todo este rollo de palabras en medio de un papel. Yo creo que eso es importante, pero sí, no es un barómetro, pero sí es un evento cultural en esencia, ¿no? Bueno, y mañana comienza, Carlos. ¿Qué tenemos para este año? A ver. Bueno, obviamente que queremos celebrar nuestros 30 años con la mejor feria que podamos hacerlo, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Hemos pasado cosas muy duras, como por ejemplo los 52 días famosos de bloqueo, que es terrible, y que por ejemplo para nosotros es un desafío llegar a Santa Cruz. Todos los que hacemos la feria en Santa Cruz, entonces tuvimos que aprovechar un puente aéreo para llevar 10.000 kilos de libros, le pongo de 22 feriantes, ¿no? Bueno, frente a esa realidad estamos preparando, primero que el país invitado va a ser, siempre tener un país invitado, en este caso va a ser Perú, con el que vamos a celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Está la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia como también invitado de honor, por, claro, todo su trabajo y trascendencia vinculada con el patrimonio, ¿no? Y también, y esto es importante, vamos a homenajear a una empresa, ¿no? A una empresa que se llama Bagó. ¿Por qué? Porque de acuerdo, y estamos hablando de estrategias, de cómo lograr este compromiso social. Tenemos que aprender que las empresas no solamente... Hay muchas formas, estas leyes de mecenazgo se llaman, ¿no? Esa ley de mecenazgo que dice, si usted invierte tanto en cultura, usted va a tener menos impuestos, cosa que en Bolivia no funciona. Pero si una empresa se ha dedicado 50 años, ¿sí? 50 años a promover la parte de desarrollo social, cualitativo, cuantitativo, hay que homenajear.
¿ya? Pero estamos aprovechando esta circunstancia en particular para resaltar este compromiso de una empresa privada en favor del país, ¿no? Luego tenemos obviamente unas 400 actividades, porque como bien dice Ernesto, la feria no es solamente la venta de libros, ¿no? Sino que realmente sea un espacio cultural donde las personas, por un lado, participen en conversatorios, pero lo más importante, por ejemplo, conocer a un Quino, por darle rápidamente un ejemplo, ¿no? O a la Laura Esquivel, por ejemplo, a Laura Esquivel que estuvo con nosotros, o que conozcan autores nacionales como Liliana Colanzi, Edmundo Paz, o Giovanna Rivero. O sea, dar la oportunidad de esta cosa del contacto, es decir, yo quiero conocer a mis autores, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estamos haciendo, además vamos a tener cosas que le van a dar un plus, digamos. Estamos invitando 2 conciertos gratuitos, ¿ya? Tenemos a Luzmila Carpio, ¿ya? Y también a Grillo Villegas. Yo supongo que en esto, muchas cosas que escuché de don Grillo Villegas venían por su lado cuando íbamos en el auto de Ernesto, ¿no? En su aparatito ese, ¿ya? Entonces, quiere decir que la feria tiene que estar a la altura de los tiempos porque la gente espera la feria, es lo curioso. Y aquí sí, una última observación nada más. Yo me pregunto, ¿qué es lo que invita a la feria? Cuando ves miles y miles de niños que dan vuelta, ¿qué es lo que están buscando? Porque al final, si tienes miles y miles, digo yo creo que el ser humano, como ser humano, es un ser que ama lo simbólico. Quizás detrás de lo que está escrito hay algo que ellos no comprenden, pero que sí los motiva a buscar y entender, porque el ser humano es por naturaleza, como todo primate, voy a decir así fríamente, es curioso, ¿no? Es decir, aprovecharemos pues su curiosidad para esto. Entonces, cuando un niño me dice, mira, este libro está muy caro, ya, llévatelo, no importa, dame lo que quieras, ¿no? Estamos satisfaciendo ese hambre de lo simbólico. Bueno, Esa es qué la linda verdad. programación, me encanta, música, está hermoso. ¿Cuál es la sugerencia para la feria? Bueno, a mí me... Para que se claro. pueda mejorar aún más, no sé. Claro, yo como buen lector siempre voy. Exacto, desde el otro lado. Sufro también con los precios, pero bueno, es lo que nos toca. Yo sí me parece que es necesario destacar, ahora que la feria está cumpliendo 30 años, que en este contexto en el que vivimos, donde por ejemplo el Estado tiene muy poca iniciativa, eso hay que ponerlo sobre la mesa en principio, respecto a el fomento de la lectura, la Cámara Departamental del Libro de La Paz me parece un agente estratégico, fundamental, que ha logrado mantener un evento social relacionado con lo letrado, con la lectura, durante 30 años. Eso me parece altamente meritorio, digno de celebrar, digno de festejar, y claro, seguramente todos tendremos quejas sobre algún precio, qué sé yo, pero creo que esto hace que necesario dimensionar, ¿no? El valor que tiene este evento anual, que genera una enorme cantidad de visitas, ¿no? ¿Cuántos gente? El año pasado hemos tenido 115 a 120 mil personas. Y le voy a decir que hace 30 años, no sé si también las estadísticas, porque mi amigo me puede pegar, pero de acuerdo a la memoria institucional, la primera feria acogió a 22 mil personas. Tal vez Mira, solo cómo ha superado por la crecido. feria 16 de julio, digamos, ¿no? Pero por favor, además que La Paz ha sido semilla de otras ferias. Exacto, ha sido la primera. ¿No? La Cámara Boliviana del Libro organizó la primera feria. Posteriormente, El Círculo Aeronáutico. nosotros continuamos con la tradición, pero los de Santa Cruz hicieron como 27 ferias más, y si comenzamos a sumar la gente, hemos hecho... Es que se ha hecho un trabajo y esto es lo que increíble. quisiera decir realmente, yo me siento orgulloso porque es un esfuerzo privado, que tenemos apoyo de muchas personas, de muchas instituciones que nos colaboran, es cierto, pero ¿quién lleva la batuta y quién, digamos, es la Cámara? Entonces, y la otra cosa que hay que decirlo con mucho orgullo, celebrar 30 años en un país donde todo es aleatorio, golpes de Estado, cosas extrañas y raras, todavía seguimos, ¿no es cierto?, llevando la bandera de un evento. Lo creemos que el libro es el mejor y tal vez uno de los más maravillosos instrumentos que ha sido creado por el ser humano. Bueno, No hay pero otra cosa Antonio estaba a maravillosa. punto de dar una sugerencia para la feria, ¿o no? Bueno, un poquito también, lo que pasa es que el sábado a las 9 de la noche vamos a hacer un conversatorio Ajá. donde va a participar también la Cámara de Libros sobre este tema. Ah, en la qué Feria del belleza. Libro. Nos hemos Y adelantado quería entonces. aprovechar. Sí, pero muy bueno porque creo que es necesario hablar de esto muchísimo, ¿no? Hace falta mucha
iniciativa al respecto, ¿no? No, yo encantada de que nos hayamos salido un poquito de la política, la economía, el dólar, porque normalmente esos son los temas que atraviesan este tipo de conversaciones digitales, ¿no? Les agradezco a los tres por haber venido, ya se nos está acabando el tiempo y espero que más adelante tengamos otros espacios de charlas sobre lectura, sobre ferias, sobre libros, en fin. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, No, Carlos. a ti, gracias. Mary. Y muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Mary. Bueno, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, gracias por habernos seguido. En un minuto viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan de nuestros 4 canales. Gracias al equipo técnico por haber hecho posible este programa. Nos encontramos con otro tema mañana. Chao, chao.